Hola nómadas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante. ¿Recordáis que hace una semana hablamos sobre los fantos, los fantasmas? Bueno, pues en esta ocasión, a pesar de tener la voz un poquito cogida, vamos a hablar de un personaje, de uno de ellos. Y es que en la tumultuosa década de los años 60, cuando la contracultura y la libertad se buscaban en las carreteras en Estados Unidos, surgió una figura enigmática que cautivó la imaginación de mucha gente, ¿no? De todos los que se cruzaron con esta persona, de Black Ghost, el fantasma negro. Que bueno, más allá de ser un simple motociclista hábil, era un personaje misterioso y se convirtió en un símbolo de rebeldía, intriga y misterio. Hoy vamos a analizar lo que se sabe de él, algunas cosas que se saben de él, cómo se ha reflejado en la mitología o en el legendario motero o de las carreteras y todo eso. Vamos a explorar algunas de sus rutas legendarias, algunos de sus encuentros con la ley y mitos sobre su identidad y la inspiración cultural que ha dejado a su paso. Así es que acompáñame y vamos a darle, porque vaya a ver que es muy interesante. Que en las polvorientas carreteras y los caminos sin ley que existían en Estados Unidos, sobre todo en los años 60, el fantasma negro recorría algunas de las rutas legendarias que tenían lugar o que son más conocidas de todo el país norteamericano, evadiendo las autoridades con gran maestría y bueno, haciendo algunos estragos. Vamos a ver uno de esos lugares específicos donde este personaje apareció. Y es que no podemos dejar, por mucho que queramos, la gran y fantástica Ruta 66, ¿no? Que es una de las carreteras más emblemáticas que se extendía desde Chicago hasta Santa Mónica. Y este fue uno de los principales escenarios donde el fantasma negro tuvo algunas de sus hazañas. Sobre todo en la parte entre Arizona y California, ¿no? Lo que se conoce como la calle principal de América, la Ruta 66, era un símbolo de libertad en la carretera y este personaje pues lo aprovechaba bastante a menudo para aparecer por sus caminos y tramos desérticos. Es verdad que la vastedad del paisaje y la ausencia de tráfico le daba ventaja y le permitían escapar de cualquier persecución y bueno, un poco ahí está, ¿no? Le daba ese toque mítico también de la Ruta 66. También aparece en alguna ocasión en Los Ángeles, en California, sobre todo en el barrio de Venice Beach. El hombre negro, el fantasma negro, dicen que fue visto en varias ocasiones, ¿no? Debido tal vez a su atmósfera bohemia, una población más de espíritus libres. Bueno, pues era el lugar perfecto para que este personaje se pudiera esconder. Aquí, por lo visto, se le vio participando en varias carreras ilegales y eventos moteros clandestinos. De esta manera se dio a conocer su habilidad de conducir a altas velocidades sin ser atrapado nunca por la policía, lo cual le dio el título de leyenda. Pero no solo eso, también en Daytona Beach, en Florida, en la otra parte de los Estados Unidos, durante la Bike Week, se dice que aparecía por allí de forma inesperada y que corría en carreteras locales desafiando a otros motociclistas y ganando también respeto y admiración. O sea, era como un personaje, le gustaba correr y toda la historia. Pero no solo ahí, también en otro lugar muy mítico como es Austin, Texas, varios estados como podéis ver, una ciudad bastante vibrante por su escena musical o su espíritu independiente. El fantasma negro también fue avistado. Se le vinculó con la legendaria carretera 290 que atraviesa el corazón de Texas. Y en Austin se contaban historias sobre cómo evadía a la policía local desapareciendo entre las carreteras del desierto y que rodean la ciudad. Como veis, en definitiva era un tipo que le gustaba correr, básicamente, y que intentaba siempre ganar notoriedad sin que nadie supiera nunca quién es. Esto nos lleva a estudiar los encuentros que tuvo con la ley, ¿no? Y es que los encuentros con la ley de Black Ghost o el fantasma negro son bastante numerosos y fascinantes. Se habla de persecución a alta velocidad en las que, bueno, el tío conocía bastante bien los sitios donde se provocaban estas persecuciones y su destreza pues se perdía sin dejar rastro, ¿no? De ahí lo del fantasma negro.
Y dicen que en una ocasión en la Ruta 66, cerca de Kingman, Arizona, varios testigos afirmaron haber visto una persecución en la que el fantasma negro desapareció en un desfiladero y dejó atrás a todos sus perseguidores de forma perpleja. Estos encuentros que no solo alimentaron su leyenda, sino que también lo convirtieron en un héroe para muchos, ya que simboliza la resistencia contra la autoridad y la búsqueda de libertad. Eso era un poco siempre el tipo corriendo y tal. Y vamos, básicamente lo que hacía era saltarse las normas y toda la historia. De esta manera podemos llegar a estudiar un poco los mitos sobre su identidad, que por lo que yo he entendido nunca fue revelada, ya que sigue siendo un enigma. Y bueno, hay un montón de teorías, especulaciones. Algunos lo ven como un veterano de guerra que busca redención, mientras otros lo consideran un criminal o incluso un héroe. Vamos a analizar los 3 puntos. Es cierto que la máscara y el casco negro que siempre llevaba consigo añadían un aura de misterio y fascinación, como un superhéroe de los cómics. También estaban muy en auge en aquella época, ¿no? Algo así como el motorista fantasma, o bueno, algo de Marvel o de DC, quién sabe, ¿no? Entonces, analizando cada uno de los 3 puntos, podemos ver que, primero, el del veterano de guerra es una de las teorías más populares, ya que dicen que era un veterano de la guerra de Vietnam que cuando regresó a casa no era capaz de adaptarse a la vida civil, y que cuentan que en la carretera encontró la forma de escapar de su demonio interno, de las cosas que había tenido que ver y tal, y que utilizaba su moto como medio para encontrar la paz y el propósito de rebelarse contra la sociedad que lo había marginado, porque ya sabéis esa escena de Rambo, ¿verdad? Yo hice lo que tenía que hacer para ganar, pero no nos dejaron ganar. Y cuando regreso a mi país, me encuentro a esos gusanos en el aeropuerto, gritándome, llamándome asesino de niños y otros horribles insultos. ¿Quiénes son ellos para insultarme, Otro de los puntos podemos ver que pudo ser un fugitivo de la ley, que sugiere que era un criminal en fuga, alguien que había cometido algún delito grave y decidió vivir al margen de la sociedad. Y que su habilidad para evadir a las autoridades y su conocimiento profundo de las carreteras secundarias, porque eso era la magia que el tío tenía, pues respaldan esta teoría, ¿vale? Pues el tío se perdía, como ya hemos comentado, que daba gusto, o sea, era como un fantasma, de ahí el nombre de Black Ghost. Y luego la última, que es la del héroe solitario, muy tipo cómic, muy tipo legendaria, muy, bueno, un poco de ese estilo. Ya que dicen que era un justiciero anónimo que, bueno, luchaba contra la injusticia y la corrupción, ayudaba a aquellos que lo necesitaban, muy tipo al equipo A, ¿no? También muy típico también de toda aquella época, ¿no? Y bueno, que según esta versión, su verdadera identidad pues estaba oculta no solo para protegerse a sí mismo, sino también a aquellos a quienes ayudaba en el camino y a los que tenía cerca, ¿no? Esto me suena mucho a Spider-Man, ¿verdad? Pero bueno, es un poco la película. Y luego, pues, ¿esto que ha llevado? Esto ha llevado a una inspiración cultural muy potente. O sea, es cierto que esto lleva una inspiración cultural potentísima, ¿vale? Porque aunque su identidad o incluso la realidad de su existencia pueda ser difícil de verificar, de decir que, oye, que es verdad, que ha estado ahí y tal, ¿vale? Su legado perdura en la cultura popular muy fuerte. De hecho, ha inspirado películas, novelas y canciones que capturan la esencia de la época, el espíritu de aventura, de libertad, antisistema y todo esto de los años 60. Y creo que puede ser interesante comentar algunas de estas películas, algunas de estas novelas, de estos tal, ¿no? Entonces, empezando por las películas, podemos ver Easy Rider, ¿no? Que aunque no habla expresamente del fantasma negro, sí representa muy bien el espíritu de libertad, las dos Américas que había en ese momento, sobre todo el fin, que impacta muchísimo, ya haré alguna reseña, ¿vale? Y además se ha convertido en un clásico para la contracultura motera, que era en verdad lo que él representaba, la contracultura motera. Esta película de 1969, The Wild Angels de 1966 y protagonizada por Peter Fonda. Esta película también refleja el espíritu de motociclistas fuera de la ley, de la época y tal, está basada un poco en las acciones que él hacía. Electra Glide in Blue de 1973, perdonadme inglés macarrónico de Harbacete, ¿vale? Aunque esta película se centra en un oficial de policía, no es... Veis que vamos al otro lado, ¿vale?
presenta la dualidad de las figuras de autoridad y los motociclistas rebeldes. Un tema que pega mucho con la leyenda del fantasma negro. Dentro de los libros podemos ver, pondré los títulos debajo porque los voy a leer y va a quedar bastante regulero. Hell Angel, The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs, de 1966. Que este libro, pues bueno, ofrece una visión bastante profunda de la vida de los motociclistas fuera de la ley en los años 60, ¿no? Que es donde podría encajar el personaje. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Vale, o más o menos. Aunque no se centra tampoco en la figura propiamente, explora la filosofía de la vida de la carretera y la búsqueda de la verdad y la autenticidad. ¿Vale? Temas que resuenan con este personaje. Ghost Riders, Travel and the Highland Road, de 2002, ¿vale? Este libro narra el viaje del batería de Rush, ¿vale? Neil Peart, mientras recorría América del Norte, bueno, pues llevando su moto, buscando sanar una tragedia personal que le había pasado y toda esa historia. Como podéis ver, pues todo esto queda un poco ahí en reseña, en tal. De hecho, intentaré conseguir algunos de estos libros en español, ponerlo en la parte de reseña del canal y tal. Y bueno, como conclusión, ¿qué podemos ver? Bueno, pues que la carretera abierta, aquella época donde The Black Ghost vive, bueno, pues se genera un legendario, una historia, una leyenda viva, ¿no? En su momento, que se convierte pues en un mito, ¿no? Un mito, una leyenda, como se suele decir. ¿Y qué podemos decir? Que bueno, que era un motorista hábil, que era un símbolo de libertad, que era un delincuente, bueno, nadie lo sabe, que lo que sí es verdad que era un aventurero, que vivía bajo sus normas, nadie supo quién era, sobre todo, bueno, se convierte en el paradigma, en el reflejo, en la punta de lanza de todos aquellos que anhelaban pues romper las cadenas y lanzarse a lo desconocido en busca de un camino que solo, de un destino que solo la carretera puede desvelar. Muy poético todo esto, ya sabéis, bueno, en fin. Y bueno, pues la verdad es que para hacer este vídeo lo voy a comentar, es que es bastante complicado porque apenas hay información, ¿vale? O sea, llevo 12 minutos aquí dando una chapa enorme, 12-13 minutos, dando una chapa enorme, contando un montón de cosas. Pero en realidad es que hay poca información, casi ninguna sobre él, propiamente dicha, porque bueno, igual que apareció, desapareció. Si alguien sabe algo más, pues que lo ponga por aquí debajo, aunque es verdad que en algunas redes sociales, grupos moteros, hay algo más de información, pero todo son cosas muy para coger con pinzas, aunque todo, y fijaros que todo es un poco así en etéreo, pues más aún, ¿no? En algunos archivos de periódicos tal vez se podría encontrar algo, en algunos museos tal vez, o en alguna frase, en algún libro, esos que os he dicho, viene algo, pero en realidad es bastante complicado, ¿no? Después de toda la investigación que he hecho y todo, bueno, lo que sí es verdad es que la leyenda del fantasma negro de Black Ghost sigue viviendo en la imaginación de todos aquellos que soñaron con la libertad de la carretera alguna vez, ¿no? Que incluso seguimos soñando, ¿no? Sobre todo en aquel espíritu indomable de los años 60, donde todo era victorias, mitos contra sistemas. Y bueno, y que la cultura popular pues se ha encargado de seguir transmitiendo cada vez menos, porque bueno, es una cosa que va desapareciendo, pero la verdad es que fantásticamente. Y bueno, os voy a dejar mientras voy por esta ruta con estas nubes, estos colores, disfrutando del clima, que todavía puedo disfrutar del clima en estas carreteras. Y ya os prepararé otro vídeo para la semana que viene. Así es que nada, ya sabéis, nos vemos en la carretera. ¡Hasta luego!